Yo le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Les pido al Dios Todopoderoso que le bendiga grandemente y que por medio de esta nosotros podamos seguir aprendiendo acerca de la palabra de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Esa es el anhelo que le pido a Dios, que cada aquel que escuche de esta enseñanza pueda ser edificado, pueda ser instruido, para que pueda dar fruto y pueda llevar la palabra a otros también, así como lo estamos haciendo nosotros por medio de estas enseñanzas. Vamos a ir en oración delante del Padre para empezar con la enseñanza de hoy. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de enseñar tu palabra. Venimos delante de tu presencia en el nombre de tu amado Jesucristo a pedirte que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos des discernimiento, entendimiento, para que esta palabra sea grabada en lo más profundo de nuestro corazón y que esta palabra sea de rema. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, mi Señor. Amén. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de podernos comunicar por medio de las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández, y en esta enseñanza, el tema de la enseñanza le puse por tema la palabra actividad eterna. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que la palabra es eterna. Y la primera pregunta que hago es: ¿qué es la palabra? La palabra es aquella por la cual Dios creó todas las cosas, visible e invisible. También es la manera de comunicarse con la humanidad, porque por esa forma es que nosotros nos podemos comunicar unos a otros, por medio de la palabra. Por medio de su palabra, la Biblia, la cual nos las reveló por medio de su Santo Espíritu, la existencia de nuestro Dios Creador, su poder, su amor y su gloria. Por medio de su palabra, Jesucristo nos reveló su existencia. Reveló que Él es un Dios vivo y real, y que es nuestro creador, y que es el creador de todas las cosas. Dios, por su infinita misericordia, se reveló al hombre por medio de su palabra, que es la Biblia. Y de esa palabra es que voy a empezar a hablar acerca, para que cada uno de vosotros tengamos un poco más de conocimiento del poder de la palabra, porque muchas personas no saben que usted tiene poder. La palabra, usted puede bendecir a una persona y también puede maldecir a una persona. O sea que hay que tener mucho cuidado como nosotros nos expresamos con nuestras palabras. Y por esa razón estamos trayendo estas enseñanzas, para que aprendamos a usar la palabra debidamente. No usarla para maldecir, sino para bendecir. Y eso es la enseñanza que voy a traer en este día. Dice: Dios creó el universo con su poderosa palabra. La Biblia, en Juan 1, versículo del 1 al 5, registra que la palabra desde antes de la fundación ha estado con Dios. Dice: en el principio era el verbo. El verbo significa la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea que podemos ver que la palabra ha estado desde el principio con Dios, y por medio de esa palabra fue que Dios creó el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga cómo lo dice la misma palabra. O sea que todo es creación del Dios Todopoderoso. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces podemos leer claramente que la misma palabra nos revela la existencia y todo lo que creó Dios por medio de la palabra. La palabra es la cual nos da a conocer la soberanía, el poder y grandeza de nuestro Dios Creador, que vive y reina por la eternidad, porque Dios es eterno. Dios reina para siempre, y Él es el único Dios soberano y santo. De igual manera, la palabra del hombre es por la cual se expresa a sí mismo, y también se puede comunicar con otros. O sea que nosotros, por medio de la palabra, nos podemos comunicar unos a otros. Y
Sabemos que por medio de la palabra el hombre da a conocer sus pensamientos, sentimientos y también da a conocer mandamientos y pone en vigor su voluntad. Todo, por medio de la palabra podemos hacer todo eso y nos podemos expresar claramente. Bendito sea el nombre de Jesús. Mediante sus palabras, el hombre puede conocerse perfectamente, aunque uno fuera ciego. El sentido de la vista y la información podría revelar un poco, muy poco, con respecto a su carácter, si uno no hubiera escuchado a sus palabras. O sea que por medio de la palabra nosotros podemos conocer fácilmente a una persona por la forma de cómo expresarse. La palabra del hombre viene a revelar con la expresión su carácter. En otras palabras, uno puede más conocer a un hombre por medio de la expresión de la palabra y puede saber qué tipo de persona es esa persona, es ese hombre, perdón. El grado de educación, el sentimiento, su inteligencia, es la manera más fácil que podemos conocer a una persona. Por medio de su palabra podemos conocer su carácter y podemos saber qué clase de persona es según usted habla con alguien. Yo sé que muchas personas no pueden tal vez entender de que por medio de la palabra usted puede conocer mejor a una persona. De esa misma forma, la palabra de Dios es aquella por la cual el Padre se comunica con otros seres, trata con ellos. Es el medio por el cual expresa su poder, inteligencia, existencia y voluntad. Cristo es esa palabra, como leímos en Juan 1:1, donde dice: el verbo puesto que por intermedio de él ha revelado su actividad, voluntad y propósito, y porque por él Dios establece contacto con el mundo. Porque por medio de Jesucristo fue que nuestro Dios Todopoderoso se reveló a la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo hecho hombre es la misma revelación del Padre, porque el Padre y el Hijo son unos. En Juan 5:19 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que hace el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, más adelante en el versículo 37 también dice: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Por ellos no tener la palabra en su corazón, ellos no pudieron darse cuenta de que Jesucristo era el Mesías. Eso le estoy hablando a los judíos, porque él vino a los suyos y los suyos no los aceptaron. Y por esa razón nosotros los gentiles hemos sido bendecidos. Pero eso no quiere decir que Dios ha abandonado al pueblo judío, porque Dios es un Dios de promesa y un Dios fiel. Y lo que él promete, él cumple. Lo que pasó fue que por medio de los judíos desechar al Mesías, ahora tuvimos la oportunidad, los gentiles, nosotros, de poder conocerlo. Porque él dijo: a todos los que creyeron en él fueron salvos. Entonces, en esa misma forma, los judíos van a ser tratados con Dios mismo cuando venga la gran tribulación. Todos hemos leído que Jesús proviene de Dios Padre, y aquellos que vieron a Jesús vieron al Dios Padre, y de esa manera Dios hizo contacto con la humanidad por medio de su Hijo unigénito Jesucristo. Entonces, por la palabra nos expresamos a nosotros mismos. El Dios eterno se expresa a sí mismo por medio de su Hijo, que es la misma imagen de su sustancia, como lo dice Hebreo 1:3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Cristo es la palabra de Dios porque revela a Dios, demostrándole en persona. No solo trae el mensaje de Dios, sino que es Él el mensaje de Dios. Jesucristo es el mensaje de Dios. Consideremos la necesidad de tal revelador. Trate de comprender el tamaño del universo, con sus incalculables millones de cuerpos celestiales, cubiertos de distancia de magnitud incomprensible por la mentalidad del hombre. Imaginémonos la enorme distancia del espacio más allá del universo, de la materia. Luego tratemos de concebir lo poderoso de aquel Dios mismo, el que lo creó, que es la fuente de todo, el todopoderoso y fuerte, el único Dios eterno. Ahora consideremos, por un lado, lo insignificante del hombre. Comparado con Dios somos pequeñas minutas, somos como un átomo delante de la presencia del Dios grande, poderoso y eterno. O sea que nosotros delante del Dios todopoderoso somos menos que un átomo. Yo diría que Dios tendríamos que ver con microscopio. Y con todo y eso, somos tan arrogantes. Muchos que no creen en su creador, creen que se han creado por ellos mismos. Y es Dios que ha creado al hombre. Aleluya, gracias Padre. Se ha calculado que si todos fueran de 180 metros de alto, por 45 de ancho y 30 de espesor, toda la raza humana compuesta de 6.000 millones de habitantes cabría en un cubo de 2.400 metros de ancho, escuche bien, 2.400 de lado y 2.400 de profundidad. Imaginémonos cuán grande y poderoso es Dios. El hombre, cuán infinitamente pequeño es delante de Dios. Además, este Dios es espíritu y por lo tanto no puede ser comprendido por la vista ni por los demás sentidos naturales. O sea que nosotros no tenemos ni una pequeña, ¿cómo puedo decir? No tenemos en nuestra mente la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios creador. La mente humana es limitada, no tiene la capacidad de poder comprender la grandeza y el poder de Dios, porque miren cómo es lo grande que es el universo y fue creado por Él. Imaginémonos cuán grande es nuestro Dios. Es un Dios incomparable, es un Dios único, es un Dios soberano. Y por medio de su palabra, Él creó todo lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales y lo que no podemos ver por nuestros ojos naturales porque tenemos una naturaleza limitada. Bendito sea el nombre de Jesús. La gran pregunta que surge es la siguiente: ¿de qué manera podemos tener comunión con un Dios semejante? ¿Cómo podemos concebir su naturaleza y su carácter? Son dos poderosas y complejas preguntas, las cuales vamos a responder por medio de sus palabras, porque son buenas preguntas esas. Es cierto que Dios se reveló a sí mismo por medio de la palabra profética, por sueños y visiones y por manifestaciones transitorias, pero el hombre anhelaba aún una respuesta más clara a la pregunta: ¿cómo es Dios? Para responder a esta pregunta ocurrió el acontecimiento más estupendo y grandioso de la historia, que fue el nacimiento del Mesías, que fue el nacimiento de Jesús. Como dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está en Juan 1:14. Aquí está refiriéndose de Cristo Jesús, el cual es la sustancia y semejanza del Dios Padre. La palabra eterna de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana y se hizo hombre con el objeto de revelar y que vieran físicamente al eterno Dios por medio de la personalidad humana de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que la persona que vieron a Jesucristo en aquellos tiempos estaban viendo
al mismo Dios Padre, pero no lo pudieron reconocer porque no tenían sus palabras en sus corazones. Estaban completamente ciegos porque estaban cautivos en la mano de los romanos y ellos querían a un libertador. Ellos estaban esperando un libertador, no un Mesías, un Salvador, el cual él vino a salvar el mundo, pero vino en tipo de semejanza de hombre con humildad, para que nosotros aprendamos a ser humildes, para que nosotros no seamos altaneros y podamos llevarnos y amarnos unos a otros. Pero cuando Él va en la segunda venida, Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir como tal es, el Dios Todopoderoso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En Hebreo 1, versículo 1 al 2. Por lo tanto, a la pregunta, ¿cómo es Dios?, el creyente responde, Dios es como Cristo, pues Cristo es la palabra. La idea que Dios tiene de sí mismo. Es decir, Él es la misma imagen de su sustancia. Eso está en Hebreo 1:3. Imagen del Dios invisible, como dice en Colosenses 1:15. En resumen, la palabra fue el instrumento principal que usó nuestro Dios creador para la creación, para revelación y para comunicación con sus criaturas. La palabra nunca dejará de ser. Todo se acabará, pero la palabra permanecerá para siempre. Como lo podemos leer en Mateo 24:35, donde el mismo Jesús nos lo dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, hermanos y amigos que me escuchan. Por medio de la palabra es que nosotros podemos conocer cada día más y más a nuestro Creador Dios y a nuestro Señor Salvador. Vamos a leer la palabra del Señor, la Biblia, hermanos que me escuchan. Vamos a escudriñarla para que nosotros podamos conocer mejor a nuestro Creador y podemos conocer mejor a nuestro Padre Celestial y así poder tener una vida en santidad. Porque es de la única forma que vamos a poder ver a nuestro Padre Celestial, en santidad, porque la misma palabra lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. O sea que tenemos que esforzarnos a respetarnos, amarnos y a vivir una vida agradable a Dios. Tenemos que leer la palabra para aprenderla y así llevarla a aquellos que se pierden por falta de conocimiento, aquellos que están en la ignorancia todavía, aquellos que viven en la oscuridad del pecado, porque el enemigo a eso vino, a destruir y a matar, y por el pecado ha tenido cautivo a toda la humanidad. Pero ahora, en estos postreros días, nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, tenemos que levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado y llevar la palabra de Dios. Usted no tiene que ser un predicador para llevarle la palabra a alguien. Simplemente con decirle: Dios te bendiga, o Cristo te ama, buenos días mi hermano, tú necesitas algo. De esa misma forma usted puede ayudar a alguien que tal vez está hundido en desesperación, tal vez está hundido en tristeza, en soledad. Pero nosotros que conocemos a quién le servimos, que tenemos la esperanza viva en Cristo Jesús, tenemos que llevar esa palabra, porque esa palabra Dios nos la reveló para que nosotros la llevemos a aquellos que no han podido entender, que no han podido ser liberados del pecado. Y de la única forma, amigos que me escuchan, que tú puedes ser liberado del pecado es recapacitando y arrepintiéndote de tus pecados y aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque Él es el camino, la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Jesucristo es que hay salvación, porque Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. Ya lo hizo todo por cada uno de nosotros. Amigos que me escuchan, Cristo viene pronto. Hermanos que me escuchan, Cristo está a la puerta. Vamos a esforzarnos, vamos a llevar la palabra, vamos a hablar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque para eso fuimos llamados, para llevar la gran comisión
Dios le continúe bendiciendo grandemente. Espero que toda esta palabra le sirva de crecimiento espiritual y le doy gracias al Dios Todopoderoso por darnos esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, esta palabra y que esta palabra no retorne vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Hasta la próxima.